Buen día, nosotros somos el equipo número 8 y vamos a hablar sobre la formación por competencias y la evaluación de competencias. Nuestros integrantes son María José, Sofía Daniela, Aislinn Cassandra, Saelia Ibil, Rose Araí y su servidora Nancy Viridiana. Nuestros temas a abordar van a ser la formación por competencias, contextualizando, evaluación de competencias, métodos e instrumentos, dossier de notas y apuntes, resolución de problemas, escribir para aprender, simulaciones, proyectos, aprendizaje cooperativo, casos e incidentes críticos. La formación por competencias. Los sistemas educativos afrontan en las demócratas actuales dos grandes retos que están íntimamente relacionados. Por un lado, consolidar una escuela comprensiva que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, respetando la diversidad, asegurando la equidad de acceso a la educación y compensando las desigualdades. Por otro, favorecer la formación de sujetos autónomos capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional y social. La situación-problema. El punto de partida de la formación de competencias siempre será una situación-problema. Algunos de los elementos que caracterizan esta situación-problema es que esta es compleja, es finalizada, es interactiva, abierta, inédita y construida. Contextualizando, existen distintos enfoques y clasificaciones de las competencias según el marco teórico y cultural que se adopte. La reforma curricular del sistema educativo mexicano, puesta en marcha en las últimas 2 décadas, abarca todos los niveles. Ahora vamos a hablar de la evaluación por competencias. Vamos a comenzar con unos principios pedagógicos, los cuales existen por un enfoque basado en las competencias, los cuales fueron identificados por Pérez Gómez en 2007. Promover el desarrollo de competencias. Aquí la pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias que reconstruyan sus modelos mentales, sus esquemas de pensamiento, y aquí viene porque el objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales y sus esquemas de pensamiento. También requiere incluir al alumno en procesos de búsqueda de estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. Además de que también tiene que vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana, donde nos podemos enfocar en situaciones reales y proponer actividades auténticas de la vida cotidiana. Además de que también es muy importante la vinculación con el entorno social, donde los contextos escolares se contemplan con flexibilidad y creatividad que son requeridos por la naturaleza de las tareas auténticas, como lo acabo de mencionar. Aquí es donde se vincula el entorno social. La función del docente. La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la autoautorización del aprendizaje de los alumnos, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. Esto es porque atendiendo estos principios pedagógicos, el modelo de evaluación propuesto para valorar el dominio de las competencias no puede ser el esquema tradicional, que se basa en pruebas de papel y lápiz. En este se tiene que pensar en un proyecto distinto que sea mucho más abierto, flexible, comprensivo, además de integral con todos los compañeros.
El enfoque por competencias. Es una enseñanza que se sustenta en el enfoque de competencias, necesariamente será una enseñanza para la comprensión y por ende requiere una propuesta de evaluación congruente con los principios pedagógicos antes mencionados. Métodos e instrumentos. ¿Cómo tomar decisiones en contextos específicos acerca de qué actividades desarrollar? ¿Por qué primar unas formas de evaluación por encima de otras? Las respuestas a estas cuestiones no pueden ser generales si no atendemos la necesidad de que la enseñanza y la evaluación de competencias se ajusten a las exigencias de los contextos en los que estas competencias serán requeridas. Ahora hablando del diócer de notas y apuntes, la toma de notas o apuntes es una práctica habitual en la escuela, donde son tomados por los alumnos durante las clases, se pueden emplear como herramientas de evaluación. Para la mayoría de los alumnos, la toma de apuntes es una práctica rutinaria y reproductiva, que consiste en repetir firmemente la información dada por el docente o por el material de aprendizaje. El empleo de las notas y apuntes con fines de evaluación requiere de cambios esenciales de esta actividad. En principio, hay que establecer y compartir con los alumnos los criterios de evaluación de los apuntes. Estas notas requieren de pautas que se utilizan para evaluar los apuntes. La primera es la organización de la información. Se permite que los alumnos en equipo o de forma individual puedan elaborar sus apuntes con una estructura diferente a la propuesta. En este caso, dada por el profesor o el libro de texto. Ampliación se trata de que los alumnos, a partir de sus objetivos o de acuerdo con sus orientaciones de su profesor, amplíen la información mediante lecturas, consulta de materiales digitales o otro tipo de documentos. Por último, la reflexión sobre la información. Se valora la reflexión que los alumnos hacen de la información contenida en su libreta. La reflexión se expresa mediante la presencia de preguntas, el planteamiento de dudas o la existencia de argumentos que pongan en evidencia las posturas de los alumnos ante la información actualizada. Ahora, abordando el tema de resolución de problemas, el desarrollo de la enseñanza y de la evaluación basada en la resolución de problemas tiene una larga tradición en algunos contextos. Para que realmente se considere como actividad de evaluación auténtica, los problemas deben de cumplir ciertas condiciones. El primero es insertar en una situación que los alumnos perciban como problemática, relacionándose con un contexto relevante para ellos, como podría ser el académico, el familiar, el personal, entre otros. En segundo, podría permitir la consulta de la información necesaria para avanzar en su resolución. Disponer de criterios de solución que permitan establecer con claridad cuándo y por qué se ha resuelto el problema satisfactoriamente. Por último, establecer los posibles itinerarios a seguir en su resolución y las variables. La valoración del proceso resulta fundamental para aprender a resolver problemas similares e interiorizar criterios eficaces de seguimiento de la propia acción. Bueno, ahora veremos escribir para aprender. Iniciamos con esta cita de los autores Castaño, Monereo y Gómez. Dice así: esas actividades se concentran de múltiples y variadas formas, pero lo importante es que todas ellas admiten que la escritura sea empleada como una herramienta de aprendizaje y de evaluación. Aquí podemos ver cómo los autores dan importancia a la escritura hoy en día en la educación y en cómo sirve para las actividades, ya que sin la escritura, ¿cómo podríamos
hacer apuntes, cómo podríamos guardar información valiosa para más tarde estudiarlo, etc. En este capítulo nos muestran una actividad y que nos narran de la siguiente forma, que una situación que permite ejemplificar su empleo refiere a aquellas situaciones en las que al iniciar el tratamiento de un tema nuevo en clase, el docente solicita a los alumnos que escriban algo sobre ello, o bien que intenten responder algunas preguntas que presenten el objeto de estudio. Esto se puede ver más o menos como una evaluación diagnóstica, o como una actividad más bien, ya que le está pidiendo a los alumnos que escriban qué es lo que esperan de la clase o qué están esperando del tema o de qué creen que va a tratar. Después, en equipos pequeños o grandes, según sea el tamaño de la clase, se discuten y contrastan estos textos iniciales y se completa la información necesaria con documentación complementaria o con las explicaciones del profesor. Esto ya sirve como una retroalimentación y que también podemos ver en los salones de clase que al terminar una actividad nos intercambiamos nuestros trabajos y así los compañeros revisan si están bien o mal o también lo van comentando junto con el profesor. Una vez concluido el acto de enseñanza, los alumnos, en forma individual o en pequeños grupos, modifican los textos propuestos argumentando el motivo y la necesidad de los mismos. Esta última versión del texto nuevamente es evaluada, tanto por parte de los autores, autoevaluación, como por parte de los compañeros, coevaluación, y del profesor, heteroevaluación. Aquí se ve cómo los tres juntos van ayudando a mejorar ese trabajo. Los documentos redactados en esta versión final son mejores que los primeros y el tipo de aprendizaje que promueven estas actividades tienen un gran potencial reflexivo, un punto esencial en que los alumnos tengan muy claros los criterios de evaluación de estos textos y que dispongan de su pauta muy clara y detalladas para su evaluación. Como podemos ver, esta actividad se formó una evaluación que se vio tres tipos de ellas, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y gracias a esto, el docente ayudó a que el alumno supiera en qué estaba mal su trabajo y en cómo mejorarlo. Ahora vamos con las simulaciones. Bueno, primero que nada, ¿qué es una simulación? Que es un término auténtico que significa que está presente en la realidad para que se prepara a los alumnos. Resulta genuino en dicha actividad, tanto si se trata de lograr que sean buenos ciudadanos y excelentes profesionales o brillantes investigadores. Esto también sirve como una herramienta y una actividad para el alumno y así prepararse para lo que le espera en la vida real y fuera de la escuela. Ya casi no hay escuelas donde frecuentemente se apliquen los simuladores y pocas veces es aplicada. Pero que en la actualidad se disponen de diversos programas informativos que son magníficos simuladores adecuados para tanto contenidos de las ciencias duras como física, matemática y química. Podemos ver la física y la matemática en actividades escritos, ya sea que plantean problemas que estén relacionados a la vida real, como por ejemplo el clásico, si Juanito tiene 3 manzanas y le dieron 2, ahora ¿cuántas manzanas tiene? O como en química, que nos ha tocado que hemos ido a los laboratorios y ahí hemos experimentado con los químicos y que pueden aplicarse a la vida real algunas reacciones, como por ejemplo el agua con el aceite, que sabemos que si lo juntamos entonces va a explotar. Y ahora sí, a la hora de aplicarlo en la vida real cuando cocinemos, vamos a saber que no
no está bien porque si no puede explotar y se va a quemar la cocina. Algunos de estos simuladores son juegos, lo cual no significa que no puedan ser empleados con fines educativos. Esto es útil más para alumnos que sean jóvenes, como primaria, ya que hoy en día quieren buscar algo nuevo, quieren aprender de una manera que les guste, y qué mejor forma que hacerlo jugando, ya que para ellos es entretenido y llamativo. A continuación les compartiré un poco acerca de los proyectos, qué son, cuál es el proceso para realizarlos y también el uso de las TIC en el desarrollo de los proyectos. Bueno, los proyectos son actividades que no necesariamente están estructuradas. En ocasiones el docente sí puede establecer pues ciertos lineamientos que desea que los alumnos sigamos pues para la realización óptima de este proyecto. Y está bien. Sin embargo, no le corresponde ya tanto al docente. Mayormente la responsabilidad en la decisión de lo que desea plasmar en el proyecto ya es más del alumno. ¿Cuál es el proceso para realizar un proyecto? Bueno, quizá en alguna ocasión ya nos ha ocurrido que no sabemos cómo iniciarlo o no tenemos una idea clara de lo que vamos a plasmar en ese proyecto. Quizá no sabemos cómo estructurarlo o qué elementos se deben de considerar para realizarlo. Es por ello que a continuación les comparto algunos puntos que es importante considerar para la realización del proyecto. Inicialmente, debemos tener muy definido el tipo de trabajo que deseamos realizar. Esto pues para identificar básicamente los recursos que vamos a necesitar y las fuentes que debemos de consultar. El segundo punto que debemos de considerar también es establecer lo que esperamos aprender acerca del proyecto. Y esto no solo para quienes va dirigido el proyecto, sino para nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Cuál es el propósito con el que estamos diseñando este proyecto? El siguiente punto es fundamental y consiste en la recopilación de la información que vamos a utilizar para la elaboración del proyecto. Nuestro proyecto es importante que tomemos en cuenta que no solo es para nosotros, también es para alguien más. Es por eso que debemos de darle la importancia y el significado necesario de las fuentes que vamos a consultar. Es por ello que debemos de consultar fuentes de calidad y que sean confiables de la información que nos proporcionan. Y por último, la síntesis. Esto es más que nada ya para finalizar nuestro proyecto, ya que está terminado. Después de tomar en cuenta cada punto anterior, finalmente se entrega un trabajo ya bien elaborado. Ahora el uso de las TIC en el desarrollo de proyectos. Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Son básicamente recursos y herramientas para el proceso y la distribución de información a través de aparatos tecnológicos como lo es el celular, la computadora o la televisión. Y para nosotros realmente como estudiantes, pues estas herramientas sí han sido de un apoyo grandísimo y más que nada durante esta pandemia, ya que todos nos encontramos en casa y pues es quizá difícil trabajar en colaboración con demás compañeros elaborando un proyecto. Y realmente ha sido muy benefactorio para nosotros el poder trabajar cada uno a su tiempo en la elaboración del proyecto, ya sea que supervisemos por unas horas el trabajo y más tarde un compañero agregue más información y así estar también en constante comunicación entre compañeros y ideando más estrategias para la elaboración de nuestro proyecto. Siguiendo ahora con el aprendizaje cooperativo, la competencia pues para trabajar de forma cooperativa se ha establecido como algo fundamental para la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Y evidentemente pues podemos reconocer que trabajar en conjunto amplía aún más nuestro conocimiento. Al conocer ideas y aportaciones de nuestros compañeros,
pues también esto nos favorece a nosotros. Para que pueda funcionar de manera óptima un aprendizaje cooperativo, pues se debe de establecer un orden. También pues se deben de tomar en cuenta las aportaciones de cada integrante y pues también se debe de diseñar una situación en la que cada integrante del equipo pueda aportar y pueda, pues más que nada, que la interdependencia de los alumnos sea real y que la evaluación que se lleve a cabo sea en función a la colaboración entre compañeros. Y por último, pero no menos importante, se debe de valorar la comprensión de todos y cada uno de los miembros del equipo. Se le debe de asignar también como una calificación individual a la media de las calificaciones de cada uno de los integrantes del equipo, tomando siempre en cuenta que haya colaborado y haya aportado a este trabajo o lo que se esté realizando de manera cooperativa. Bueno, ahora hablaremos sobre los casos, los cuales se definen como situaciones específicas y a la vez problemáticas que habitualmente fueron reales o que pudieron haberlo sido y que por lo tanto tienen un alto grado de autenticidad. Siempre que los casos sean cercanos a la realidad social del alumno, pueden ser un interesante instrumento para poder ver más a fondo las normas de cada contexto, lo que los convertirá en una herramienta de socialización. Y bueno, según autores como Castello, Monereo y Gómez, dicen que dichos casos deberán de cumplir con las siguientes condiciones. Como número 1, trata de casos reales o que pudieran serlo. Con esto se refiere a que se insertan en contextos cercanos al alumno, lo que permite entender tanto el surgimiento como el desarrollo del caso. Como punto número 2, no contener en su formulación todas las variables relevantes. Hay que tener en cuenta que la propia delimitación sobre qué es relevante para su resolución también forma parte de lo evaluable. Y bueno, para continuar, el siguiente punto nos dice admitir varias soluciones posibles, pero siempre dentro de unas condiciones que hay que preservar. Y como siguiente punto, nos menciona que entre las soluciones posibles, algunas pueden ser calificadas como mejores porque aportan más beneficios a los actores o se acercan más al objetivo final. Y bueno, el último punto nos dice las condiciones que deben respetar las soluciones adoptadas en cada caso constituyen los criterios de evaluación de este caso en concreto. Y bueno, por ello es que deben ser no solo conocidas por todos los alumnos, sino que resulta muy conveniente que ellos mismos valoren sus propias respuestas a la luz del cumplimiento de dichas condiciones. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre los incidentes críticos. Y como dice la definición, el análisis de incidentes críticos fue desarrollada para ayudar a la investigación de accidentes o conatos de accidentes en el campo de la aviación y la anestesia. Y bueno, el énfasis en este ámbito se puso en el análisis y la evaluación de fallas en los procedimientos o un error humano con el fin de reducir el riesgo a futuro. Y a finales del siglo XX, el análisis de accidentes críticos se ha utilizado cada vez más en el campo de la salud, la educación y el trabajo social. La influencia de análisis de incidentes críticos en los ámbitos antes mencionados ha sido influenciada por el trabajo de Tripp en 1993, quien define los incidentes críticos como eventos muy comunes que se producen en la práctica profesional habitual, que son interpretados a través del análisis crítico. Y ya para finalizar, el análisis de incidentes críticos se produce generalmente como un relato escrito en forma de una narrativa estructurada, puede involucrar también una presentación verbal. Por lo general, consiste en una descripción de un evento en reflexiones basadas sobre un análisis de la práctica y entonces una revisión crítica de la existencia y desarrollo de conocimientos, habilidades y valores. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su atención.